Bueno, ojalá que les haya ido bien. Así que se lo tengo que poner al otro grupo también. Aquí está la semana 9, chicos, ya estamos casi terminando, pero falta todavía. Vamos a ver RIA, CLIA y Western Blot. Estas técnicas todas se pueden aplicar. Ustedes de repente dirán, oye, pero si yo pensaba que para VIH se podía hacer ELISA, para tal cosa se podía hacer RIA. En realidad hay muchos analitos que se pueden hacer con diferentes técnicas. Eso varía, les dije, me parece que les dije que en la forma de adquirir que tenga el laboratorio, los equipos, porque hay unos más costosos que otros, pero en sí, si es un laboratorio grande, deberían tener el laboratorio por lo menos un equipo que tenga cada uno dos técnicas diferentes o dos metodologías para poder encontrar los analitos. Por si acaso, ¿por qué? Porque uno puede fallar y también te da la oportunidad de tener reactivos diferentes y uno que sea de repente más barato que el otro. Pero todas las técnicas son buenas. En esta que se llama RIA, que es radio en uno ensayo, tenemos una desventaja desde el principio se los estoy diciendo y es la eliminación de los isótopos radioactivos con que se maneja entonces la misma metodología. Ya por eso esta técnica se encuentra en desuso en bastantes sitios, sobre todo en los sitios donde se maneja mucho flujo de muestra. Se utiliza, como vamos a ver otra semana, más para el diagnóstico de ciertas fracciones que tienen que ver con las alergias. Entonces, en estos centros especializados de las alergias se utiliza mucho esta técnica, pero siempre se hace referencia a ella porque fue muy utilizada por mucho tiempo. Entonces, el único detalle de ella es la eliminación de los isótopos radiactivos. Fue desarrollada en 1960 y por eso los científicos recibieron el premio Nobel, pero bueno, lo recibió uno porque el otro ya se había muerto. Así que, pero fue desarrollada más o menos en 1960 y como se van a fijar ahorita, cuando dimos el ELISA, donde teníamos el ELISA competitivo, muchas de las técnicas de inmunología se pueden realizar de forma competitiva. Así que lo van a ver ahorita que es igualito a los ELISA competitivos, solamente que en este caso, en vez de los conjugados estar marcados con enzimas, van a estar marcados con isótopos radioactivos. Entonces, esta técnica también se utilizaba mucho porque es una técnica muy sensible, es muy específica, como les digo, que deben ser la mayoría de los reactivos, y se pueden detectar cantidades hasta picogramos de antígeno, que es muy pequeñito. Vamos a ver aquí en qué consisten. Veamos esta figurita que tenemos aquí, en donde, déjenme ver, ajá, en donde tenemos una muestra, ahí dice control, pero vamos a suponer que es una muestra de un paciente, ese paciente en ese pocillo está agregado el suero, pero el paciente está negativo por el analito que se está buscando, ahí está negativo completamente. Así que lo que se añade siempre cuando hay competición, recuerden que vamos a tener una fracción del paciente y la fracción del mismo reactivo, pero el conjugado va a estar marcado entonces radioactivamente. Aquí tenemos, en este caso, el suero del paciente que no va a tener entonces los antígenos que se están buscando. Va a haber un reactivo en donde va a haber un primer anticuerpo. Este primer anticuerpo va a ser compatible entonces con antígenos que son los que van a competir con los antígenos del paciente. En este caso no hay del paciente, así que ese anticuerpo del mismo reactivo se va a unir a esos antígenos del propio reactivo. Luego de eso vamos a añadir el conjugado, que el conjugado está marcado con los isótopos radioactivos
y vamos a ver una gran cantidad entonces de radioactividad. Cuando se hace la medición por los contadores en los mismos equipos que tienen los contadores de las radiaciones, entonces vamos a ver una gran presencia o cantidad de radioactividad. Ahí dice que la radioactividad medida es máxima. ¿Por qué? Porque no se hizo un desplazamiento entonces de los antígenos. No hay antígeno del paciente y por ende todo ese conjugado cayó directamente sobre los anticuerpos entonces del reactivo. Como es competitivo, este ensayo entonces es inversamente proporcional. A mayor cantidad de radiación, tenemos entonces menor, poca o nula cantidad de antígeno del paciente. En este caso acá sí va a haber entonces antígenos del paciente que van a competir entonces con los antígenos del reactivo. Va a haber entonces una reacción competitiva y van a competir por los sitios libres en el anticuerpo. Si se fijan en el ELISA competitivo, los anticuerpos que atrapaban estos dos antígenos estaban pegados tapizando los pocillos, ¿se acuerdan? En este caso no están pegados, no están tapizando los pocillos, sino que están libres en la reacción. Entonces, los anticuerpos que están marcados radioactivamente van a tener afinidad por esos anticuerpos, entonces, que están libres en el sistema, pero que ya han sido unidos a los antígenos, tanto del reactivo como del suero del paciente. Recordemos que cuando hay presencia de antígenos del suero del paciente, van a desplazar a los antígenos del reactivo. Y a mayor desplazamiento, entonces vamos a tener menor radioactividad. Es lo mismo que ocurría con el ELISA indirecto. Aquí tenemos la gráfica entonces en donde vamos a tener un ensayo inversamente proporcional. Vamos a ver aquí un videito. Déjame ver si me agarra. Ajá. Entonces, vamos a ver. Tenemos entonces el sitio donde se va a dar el soporte de la reacción, que pueden ser cubetas, como siempre les digo, cubetas, un objeto entonces donde se va a colocar los reactivos y se coloca la muestra también. Ahí pusieron entonces el pocillo. Vamos a adelantarlo un poquito más. Aquí sí están unidos, en esta parte están unidos los anticuerpos, tapizando entonces que son compatibles con el antígeno que estamos buscando de la persona. Y esos, aquí dice que, para ver, vamos a seguir. Que hay poca cantidad entonces de del antígeno del suero del paciente. Así que vamos a tener, déjenme adelantarlo porque creo que está. Ajá, aquí. Entonces, donde vamos a tener poca cantidad del antígeno del paciente, vamos a tener entonces los conjugados radioactivos van a ocupar entonces los sitios libres y por ende vamos a tener que a mayor cantidad de radioactividad que va a ser detectada por los contadores que están en los equipos, vamos a tener entonces menor cantidad del antígeno del paciente o lo que se esté buscando, ya sea proteínas, vitaminas, etc. Igual, cuando hay
mayor cantidad de antígenos del paciente o lo que se esté buscando, vamos a tener entonces menor radioactividad. Esto es lo que ocurre en el caso de los isótopos radioactivos. Ya les digo que el problema aquí, el detalle, y por eso se migró a otro tipo de metodologías, es precisamente la eliminación. Se hacía muy tediosa realizar esa eliminación por el personal técnico porque podría entonces contaminarse. Otro tipo de metodología que utilizamos hoy en día y es altamente utilizada es la luminiscencia. Esto se conoce como luz fría y viene de los fenómenos que ocurren a nivel biológico de las luciérnagas y todo esto. Entonces, este tipo de luminiscencia no se genera calor en este momento, cuando ocurre la reacción, sino se conoce como luz fría. Los instrumentos que miden este tipo de reacción se conoce como luminómetros. Se aplica a analitos de muy bajo peso molecular también, vitaminas, hormonas, mediciones de fármacos. Son muy sensibles y muy específicos. En el laboratorio clínico nosotros lo conocemos como CLIA, que significa análisis inmunoluminiscentes o análisis de quimioluminiscencia. ¿Qué va a pasar en la reacción? Vamos a tener un soporte, aquí que dice fase sólida o pared, vamos a tener un soporte donde ocurre la reacción. En ese soporte vamos a tener dos tipos de proteínas, como estamos midiendo analitos de muy bajo peso molecular, tenemos que subirles el peso para que las reacciones sean más estables. Eso lo hacemos con streptavidina y la unión con la biotina. Vamos a tener entonces un primer anticuerpo, eso está en el reactivo. El primer anticuerpo es totalmente correspondiente con el antígeno que se esté buscando en el suero. Cuando agregamos el antígeno y si está presente, lo va a atrapar ese primer anticuerpo unido a la streptavidina y a la biotina. El equipo hace los lavados que tenga que hacer, el procedimiento que tenga que hacer y va a añadir el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Va a ser un segundo anticuerpo marcado con una enzima, en este caso la peroxidasa de rábano. Esa enzima se le va a hacer metabolizar un sustrato que es fluorescente. Ese sustrato, entonces, al pasar las reacciones de catabolismo, al pasar reacciones de óxido de reducción, entonces el sustrato emite una luz. Esa emisión de luz, cuando ocurre entonces la excitación del fluorocromo por medio de rayos láser, se excita el fluorocromo, la excitación de la luz es muy inestable. Cuando se logra medir realmente la cantidad de luz que es correspondiente a la cantidad de antígeno que está presente en la muestra, es cuando la luz vuelve a su estado basal. El fluorocromo, al perder energía, entonces emite la luz. Al volver a su estado basal, entonces es allí donde se realiza la medición y la realiza entonces los equipos. Aquí podemos ver entonces que este tipo de reacción es directamente proporcional. La cantidad de luz emitida es directamente proporcional a la cantidad de antígeno que está presente en la muestra. Estos antígenos ya les dije que pueden ser vitaminas. Siempre se utiliza este tipo de técnica para la mayoría de las hormonas de la mujer, del hombre, las tiroideas, y para muchos otros analitos más. Aquí le tengo un video, pero ese video más bien es del mismo equipo, de cómo lo realiza. Déjenme ver si lo quiere redireccionar. Estos equipos, los de quimioluminiscencia, son muy prácticos. Hay equipos de mesa que realizan entonces la metodología y hay equipos enormes que no solamente tienen quimioluminiscencia, sino otro tipo también de metodología. Entonces, ahí hace referencia, por supuesto, porque ellos están promocionando la quimioluminiscencia, hace referencia a que hay diferentes análisis y ponen los CLIA como si fueran los mejores análisis.
Por debajo están los RIA, los FIA, que son los análisis de fluorescencia por fluorocromos marcados, y los ELISA, que son los ensayos que se realizan a través de las enzimas. En realidad, para la detección de diversos analitos, se puede realizar por diferentes técnicas, y no quiere decir que una es superior a la otra, sino que se van a detectar mejor. Por ejemplo, este tipo de analitos como las vitaminas con los CLIA o los RIA. Analitos bacterianos o virales son mejores en la detección de los ELISA. Es dependiendo de lo que estemos buscando que el análisis puede ser ejecutado de una mejor forma o que tenga un mejor resultado, pero depende de lo que nosotros estemos buscando en el suero del paciente. Y hay un sinnúmero de equipos. Estos equipos, en su mayoría, trabajan con reactivos que se colocan en los mismos equipos. Tienen sistemas refrigerantes. Esos sistemas permiten que el reactivo esté siempre allí hasta que se acabe. Tenemos cubetas en donde se añaden las reacciones, los sueros de las personas o el plasma, lo que se vaya a medir. Y trabajan, la mayoría de los reactivos, de estos equipos trabajan con un sistema de aguja única. Significa entonces que la aguja es como una pipeta. Pipetea los sueros de las personas y pipetean también todos los reactivos. Tiene un sistema ahí se va a dar entonces la unión. La unión se va a dar ahí de los antígenos, de una manera muy rápida se ve. Entonces, como les iba diciendo, tiene que tener un sistema de lavado muy afinado, porque la aguja no debe contaminar entre muestras y reactivos, y realmente no lo hace. Son muy rápidos estos ensayos. En 45, media hora uno puede tener los resultados y te permiten, ahí estaba para ver, te permiten los mismos equipos pueden entonces medir la cantidad de soluciones que están desechándose. Ahí está. Entonces, ¿qué dice la pantalla? La pantalla te dice, cambia los desechos, elimina los desechos, agrega sus reactivos de lavado, agrega diluyentes. Entonces, el mismo sistema hace su propio mantenimiento. Por supuesto que uno lo tiene que ejecutar, pero él te dice las cosas que debes realizar. Y los reactivos, estos son los equipos que se necesitan en muchos laboratorios, en donde los reactivos usted no los tenga que guardar en la nevera y otra vez sacarlos al día siguiente, sino que los sistemas mismos estén refrigerados. Hacen una gran cantidad de marcadores hepáticos, cardíacos, pancreáticos, todos en un solo equipo y todos por quimioluminiscencia. Es bastante completo y esta técnica es muy completa y es muy rápida. Bien. Tenemos otra técnica en el laboratorio que realmente el Western blot se utiliza o se realiza esta técnica más que nada para un diagnóstico. Pero el diagnóstico no se hace tanto clínicamente, sino el diagnóstico definitivo se realiza entonces en laboratorios de referencia que están capacitados para esto. Es una prueba bastante tediosa, pero es muy específica, muy definitiva, te dice el resultado. Y el Western blot es utilizado para la confirmación de los pacientes que han salido VIH positivos por pruebas rápidas o por diversos tipos de ELISA. Pero se necesita entonces el monitoreo, y ustedes van a ver ahorita la utilización de esta técnica para poder entonces realmente decir si un paciente está positivo realmente por VIH. Sabemos que es un virus que no se va a quitar, ¿verdad? Así que la persona que es diagnosticada le va a hacer un giro su vida, y es por eso que necesitamos un resultado completamente veraz.
Se utiliza también para diagnosticar entonces encefalopatías también de las vacas locas, conocida como de las vacas locas, para priones también, la enfermedad de Lyme. O sea, tiene un sinnúmero de diagnósticos que se pueden realizar por esta técnica y comprende dos fases. Vamos a tener primero una electroforesis de las diversas proteínas que componen el analito que estamos buscando y vamos a tener posteriormente como una tinción, pero en realidad es la aplicación de una técnica inmunológica que puede ser quimioluminiscencia, ELISA, fluorometría o cualquier otra técnica con que cuente el laboratorio. Para este tipo de procedimiento necesitamos extraer el material que va a ser corrido en la electroforesis. Esa extracción se realiza con diversos métodos que les menciono ahorita más adelante. Se puede utilizar no solamente para muestras clínicas, ahí podemos ver que se puede utilizar tejidos de plantas, de animales, células cultivadas, hongos, bacterias, o sea, se utiliza para un sinnúmero de determinaciones, solamente que yo les estoy hablando desde el aspecto clínico, que lo podemos utilizar para el diagnóstico de VIH. Lo que hay que hacer es preparar la muestra para obtener entonces las proteínas de esa muestra, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a hacer una electroforesis en donde se trabaja con geles. Los geles que más se utilizan son el gel de acrilamida o de poliacrilamida, que es como una gelatina, como los geles que se utilizan para los platos de laboratorio, pero ese gel es completamente transparente y tiene una estabilidad porque se va a colocar dentro de un buffer. Entonces él mantiene una estabilidad, no se deshace, es bastante fuerte y resiste entonces la conducción eléctrica. Porque vamos a ver que cuando se preparan esos geles, se hace del tamaño entonces de la cubeta donde va a ocurrir la electroforesis. Se añade o se coloca las muestras de los pacientes. Vamos a suponer que estamos hablando del suero de pacientes que pensemos o que quieren corroborar realmente si el paciente tiene VIH o no. Se colocan en las diferentes ranuras los sueros de los pacientes y luego se colocan en el equipo de electroforesis. Se hace entonces la corrida electroforética en donde las proteínas con cargas negativas van a migrar entonces desde el ánodo y las cargadas positivas entonces van a migrar desde el cátodo. ¿Qué pasa? Que muchas de estas electroforesis trabajan con peso molecular. Las proteínas o los analitos que tienen mayor peso molecular van a migrar más rápidamente, o sea, van a migrar en la dirección verticalmente, pero van a caer más rápidamente porque precisamente van a ser arrastradas por su peso. La de menor peso molecular van a quedarse rezagadas en la corrida y las de mayor peso molecular van a ir bajando. Una vez el gel ha sido corrido y las proteínas están inmersas en ese gel, no podemos trabajar con él directamente con el gel porque es un material que, aunque es bastante estable, no nos va a permitir realizar entonces la técnica inmunológica. Así que se hace una transferencia. Se coloca ese gel en un soporte al lado de una membrana que puede ser un acetato de celulosa, se le hace pegar así como un acetato y se vuelve a hacer entonces una transferencia por medio de voltaje. Allí van a transferirse toda la corrida, igualita como si fuera una fotocopia, se transfiere del gel a el acetato de celulosa. En ese acetato, como es ya un material más firme, entonces sí vamos a poder realizar la otra parte que es la parte inmunológica. ¿Qué tenemos allí? Esta es la corrida que se realizó de las proteínas del paciente, van a estar, por ejemplo, les digo, en una linealidad. Y si ellas están presentes, son los analitos que nosotros estamos buscando. Vamos aquí, en este caso, a hacerle una quimioluminiscencia. Después ese acetato va a pasar por quimioluminiscencia. Ya tenemos las proteínas
desglosadas de ese paciente, si están presentes esas proteínas, ya están allí en el acetato y se le va a comenzar a hacer la quimioluminiscencia. Vamos a agregar primeramente un anticuerpo primario que va a reconocer y va a ser compatible con la proteína que fue electroforéticamente fue distribuida y está evidenciada que está allí. Ellos se unen primeramente. Luego de eso agregamos el conjugado. El conjugado se va a unir al anticuerpo primario y el conjugado entonces está marcado con una enzima. Como es quimioluminiscencia, va a producirse una reacción de oxidación con el sustrato y va a ocurrir entonces la excitación de ese fluorocromo. Esa luz va a ser producida y va a poder ser leída entonces por los equipos. Esto todo se realiza en equipo, chicos. Lo más manual que podemos hacer es agregar los ceros de los pacientes en el gel de acrilamida y mover entonces los geles para que ocurra entonces la transferencia con el acetato. De allí en adelante, estos equipos son automáticos y realizan entonces este tipo de tinción, por así decirlo, que es la quimioluminiscencia. La luz producida, la fluorescencia producida, va a ser directamente proporcional a la cantidad, entonces, no a la cantidad, va a evidenciar el analito que ha sido corrido en la electroforesis. Van a verlo ahorita más sencillo más adelante. En la preparación de la muestra les había dicho que la muestra debe ser disrumpida, debemos sacar las proteínas que queremos de una mezcla, por ejemplo, en el suero, donde hay tantas cosas, necesitamos sacar las proteínas que nosotros queremos evidenciar. Claro que al sacar esas proteínas, con estos métodos, vamos a sacar todas las proteínas que existan en el suero, pero la quimioluminiscencia con el anticuerpo primario y el conjugado es que nos va a evidenciar la proteína que nosotros queremos determinar. Estos métodos para realizar la extracción de ese material pueden ser tan sencillos como una licuadora. Estamos hablando de esto para tejidos vegetales o tejidos animales, no para tejidos humanos. Hay un homogeneizador ultrasónico en donde uno coloca la muestra y te emite un sonido en unas vibraciones muy, pero muy bajas. Y entonces eso hace que se rompa, por ejemplo, el núcleo de muchas células, núcleo de muchas bacterias, por ese tipo entonces de vibración. Esto sí se utiliza mucho en células y tejidos bacterianos, tejidos humanos, en células bacterianas también. Todo este tipo de procedimientos siempre debe estar dado con soluciones tampones, porque eso permite entonces que se mantenga la estabilidad de la reacción, que no se reseque la reacción, que no se pierdan entonces elementos, y hay una cantidad de detergentes muy suaves que se utilizan para hacer este tipo de procedimiento. Otra cosa, también los tampones inhiben las proteasas. Las proteasas son enzimas que pueden entonces inhabilitar las proteínas que nosotros queremos. Así que dentro del proceso de tamponado también van a estar incluidas inhibidores de proteasas. Bueno, hay un montón. Ahí yo les puse, pero ustedes saben que eso no se lo van a aprender. Aquí está la transferencia de la membrana. Se hace, miren que hay el lugar donde se realiza, hace una compactación, se compacta muy bien el gel de poliacrilamida con el acetato para que ocurra entonces la transferencia. Los métodos más usados, ya les dije, para detectar la presencia de las proteínas son la quimioluminiscencia en primer lugar, la fluorescencia, la fluorometría en segundo lugar y la colorimetría, que serían los ELISA, en tercer lugar. Estas proteínas que tenemos aquí son proteínas específicas que se pueden detectar para el virus del VIH. Ese virus está compuesto por muchas proteínas, pero estas son las que principalmente nosotros mediríamos en una prueba de Western blot,
que son las proteínas de la membrana externa del virus, las proteínas que tienen que ver con la transcripción del virus y proteínas internas del core, proteínas centrales del virus. Dentro de esas hay proteínas que son específicas para el virus del VIH y otras que son del grupo, por ejemplo, del grupo al que pertenece el virus del VIH. Entonces, se le hace, ¿cómo sería la interpretación? Usted monta el suero del paciente que usted quiere corroborar que tiene el VIH, le monta el suero en las cantidades que diga, lo coloca en el gel de poliacrilamida, hace la corrida electroforética, pasa hasta el traspaso al acetato de celulosa y luego comienza a hacer la quimioluminiscencia o la técnica que les diga. En esa técnica vamos entonces a tener esto que tenemos aquí. Aquí hay varios pacientes. Ustedes piensen que es el gel, este es el acetato. El acetato ya ocurrió aquí entonces la quimioluminiscencia y se pueden observar estas bandas. Donde están las bandas marcadas, allí están entonces el anticuerpo primario y el conjugado, ¿sí? Todas esas bandas representan las diferentes proteínas que tiene el VIH. Por ejemplo, aquí nos dice que hay controles. Un control muy positivo, un control positivo y un control negativo. Si vemos las banditas verticalmente del lado izquierdo. Nos dice entonces que vamos a tener, donde están los asteriscos, ahí van a estar ubicados, por ejemplo, las proteínas de la membrana, en el asterisco que sigue, las proteínas que tienen que ver con la transcripción, y en la última las proteínas que tienen que ver entonces con el core del núcleo. Ese es cuando se observa un paciente que tiene una alta carga viral. Cuando el paciente fue diagnosticado de una forma tardía, por supuesto que en su suero vamos a tener más partículas virales y por eso se ve así de teñido tan fuertemente. Es un paciente que ya está bastante avanzado. En el que tiene una sola cruz es un paciente positivo, se ve bastante tenue, pero sí se logra ver las diversas bandas que lo componen y puede ser un paciente que esté comenzando la enfermedad. Un paciente negativo no debe mostrar ninguna banda de las que están ahí presentes. Miren el paciente número 1. El paciente 1, ¿pueden verle alguna banda? Bueno, está muy difícil de ver en las diapositivas. Pero el paciente 1 pareciera que no tuviera ninguna banda presente. Este paciente sería negativo. Pudo haberle salido una prueba rápida inespecífica porque a veces las pruebas rápidas fallan y por eso se manda a confirmar. Entonces este paciente está negativo. Vamos con el paciente 2. El paciente 2, miren, que se parece al control que tiene una sola cruz. Este paciente puede estar comenzando la enfermedad, la infección. Está positivo. Vamos al paciente 3. El paciente 3 presenta el mismo patrón que tiene el control que tiene doble cruz, un paciente bastante avanzado. El cuarto es un paciente, no se le ve ningún tipo de banda, ¿verdad? Es un paciente entonces negativo. El quinto, mire que presenta bandas en el primer asterisco y en el segundo, pero en el tercero sí se ven las bandas muy tenues. Así que este paciente no lo había visto, pensaba que estaba negativo. Este paciente también está positivo. El sexto, por supuesto, también. Y el séptimo es un paciente negativo. Aquí lo estamos viendo a grosso modo, pero inclusive hay lectores de banda. O sea que esto que yo estoy haciendo con ustedes aquí, leyendo esto, lo va a poder leer el equipo de una forma automática y más veraz que lo que mis ojos pueden decirle a ustedes. Esta interpretación que les acabo de decir ahorita va a variar de país en país. Para unos países, este es la forma de interpretación de esta prueba de Western blot. Te dice que si ninguna banda vírica específica está presente de estas que tenemos aquí, por ejemplo, ninguna, el paciente está negativo.
si de repente presenta un anticuerpo, porque a veces se detectan anticuerpos también, lo mismo que les dije con las bandas virales, se pueden hacer con la detección de anticuerpos. También sería negativo. Si se detectan estas bandas, 2 bandas en la zona de las proteínas de la envoltura y también 2 bandas en las proteínas del core o de la región de las proteínas de la transcripción, se dice que el paciente está positivo, pero en este caso por VIH-1. O sea que tiene que cumplir ese criterio para decir que el paciente está positivo. Que tenga 2 bandas de estas que están aquí, de las que dice M, que es la membrana externa, y que tenga 2 bandas de las proteínas centrales o de las proteínas de transcripción. Una de las proteínas que son típicamente marcadoras de un paciente con VIH es el antígeno P24. Ese antígeno ustedes lo van a escuchar el resto de su vida porque va a estar en su mente inmerso porque es el antígeno marcador del virus del VIH y es específico de ese virus. Ningún otro virus posee ese antígeno. Así que esto nos hace siempre... la determinación de él está completamente relacionado con el diagnóstico del VIH. Cuando dice que es dudoso, cuando aparece cualquier banda vírica específica, pero no cumple el patrón de los positivos que te dice que debe tener 2 bandas de envoltura o 2 bandas de las otras 2. Esos dudosos, ¿cómo tú puedes decir que el resultado está dudoso? Como por ejemplo aquí en el 5, yo no había visto esas bandas del último asterisco que están muy tenues. Eso, si no estuviera las últimas bandas, ese es un resultado dudoso, porque nada más cumple con un solo criterio. Miren ¿era este para ver? Sí. Este paciente. Esto se llama un Western blot en donde está viendo la reactividad del VIH frente a la seroconversión. Cuando ustedes escuchan ese paciente, cuando escuchan ese nombre que dice es un paciente seropositivo, se utilizaba mucho antes ese tipo de título. Seropositivo significa que está serológicamente positivo para algo. Tiene está infectado con algo y te está haciendo que produzcas anticuerpos contra eso. Hay una seroconversión en donde a mayor cantidad de tiempo que el paciente tiene sin ser tratado, por supuesto que la agresividad de la enfermedad o la potencia de la infección se va a ir acrecentando. Miren aquí, en el 1 es el control negativo, el 2 es el control positivo, ahí están todas las bandas. Vamos a ver, este es el mismo paciente en todas las bandas, pero miren abajo dice día 0, día 2, día 3, 5, 7, 12, 22 y 30. A la derecha están todas las bandas que se van a poder diagnosticar. Y en el día 0 el paciente está como si estuviera negativo. Pareciera, yo no veo nada. Miren el día 2, cómo poco a poco se va acrecentando la presencia del virus en el suero. Le volvieron a sacar sangre y volvieron a hacer entonces, en cada uno de esos días, le sacaron sangre y volvieron a hacer el Western blot. En el día 2 ya se está evidenciando la presencia de las bandas. En el día 3 se ven más, en el 5, en el 7. Mira el P24, súper marcado. Ese es el primero que marca porque es el antígeno principal del virus. El 7, día 12, por supuesto que ya este tipo de diagnóstico ya no puede estar dudoso. No es como el día 3 que estamos viendo bandas de repente súper tenues. Ahí están, pero están muy tenues. Para el día 30 tenemos un resultado completamente evidenciado que el paciente sí está infectado con el virus del VIH. Entonces, muchas veces se tiene que repetir esto. Cuando el paciente está infectado, prontamente entonces es muy temprano para decir el diagnóstico y tiene que repetirse el Western blot para dar entonces un diagnóstico definitivo por la evidencia entonces de las bandas.
si te lo lee un equipo que lee automáticamente, va a leer la cantidad de fluorescencia presentada por la quimioluminiscencia y va a dar un resultado cuantitativo. No como yo les digo yo aquí que estoy viendo las bandas, pero hay unas que no veo. Eso no va a pasar en el equipo adentro. El equipo sí va a medir la fluorescencia emitida y él sí va a dar un diagnóstico totalmente definitivo. Así que esto es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso específico para el virus del VIH. Y ya les digo, es la técnica ahorita mismo por excelencia, como así le decimos, el gold estándar para la confirmación de este virus en la sangre de las personas. Estamos hablando de confirmación, no es una prueba diagnóstica, no se debe utilizar como prueba diagnóstica, por supuesto, porque es súper tediosa y súper cara. Para hacer diagnóstico del VIH se utilizan, ¿se acuerda que vimos inmunocromatografía? Eso es lo que se utiliza. Primero se utiliza eso. Si sale algo raro, una reacción positiva, enseguida se va a hacer entonces los ELISA. Se procede a realizar ELISA. Si el ELISA sale positivo, se procede entonces a realizar la confirmación con el Western blot. Si el ELISA sale negativo, el paciente está negativo. Puede ser otra cosa. Muchas veces esas pruebas de cassette a veces fallan por alguno que otro motivo, llegan a fallar, pero por eso existe la confirmación. ¿Algún comentario, chicos, de la clase? Profe, sobre los asteriscos que aparecían en las bandas, el primero era proteínas de membrana, el segundo proteínas de transcripción y el tercero, ¿cómo se llamaba? Proteínas del core, del mismo núcleo central, del centro se le dice así, del mismo núcleo. Y entre esas está el P24, que es el que les digo. Inclusive, chicos, las pruebas de VIH que están dadas por cromatografía tienen 3 bandas. ¿Se acuerda que habíamos visto que había zona de test y zona de control? Bueno, las de VIH tienen VIH1, VIH2 y antígeno P24 y el control. Vamos a ver, un paciente, no he visto que haya coinfección de VIH1 con 2, así que no creo que vaya a tener la mala suerte la persona de tener dos virus a la vez. Y inclusive porque el virus del VIH está ampliamente distribuido, el 1 a nivel mundial, pero el 2 solamente está casi restringido a África. Así que no voy a decir que no, pero no he visto eso. Pero sí llega a marcar, chicos, llega a marcar el VIH1, que es más bien una prueba en donde se va a evidenciar la presencia de anticuerpos contra el VIH1 y marca la línea ahí. Si no marca el 1 y la persona tiene el 2, va a marcar el 2, pero el antígeno P24 siempre debe marcar. Siempre debe marcar porque es el antígeno del grupo, específico para el virus del VIH. Y siempre debe marcar al igual que el control. Entonces, estas pruebas es muy raro que fallen. Sí, es muy difícil porque estás viendo 2 marcadores, te evidencian antígeno, que es la P24, y te evidencian anticuerpo, que es las zonas de VIH 1 y 2. Además de eso, hay pruebas, los ELISA de última generación que tenemos hasta la fecha, pueden detectar una persona infectada 11 días después de haber entonces entrado el virus en su cuerpo. Imagínense el periodo tan corto de detección que hay para hacer. ¿Por qué se ha llegado a realizar este tipo de tecnología? Particularmente por los donantes de sangre, en donde tenemos que tener la mejor sangre para los pacientes y se utilizan metodologías en donde se pueda detectar rápidamente la presencia del virus en la sangre de los donantes. Saben que esa sangre va a pasar a receptores que son pacientes y pueden entonces contaminarse. Así que
además de pasar el filtro que tiene que hacer el médico, cuando ustedes lleguen a banco, que tiene que hacer el médico, hay un médico específico que hace preguntas muy, pero muy particulares para los donantes. El primer filtro es el médico, que hace un cuestionario y una revisión de esa persona para obtener una sangre y un donante muy seguro. Y nosotros hacemos el segundo filtro a través de estos equipos que hacen esas pruebas y con que se detecte esos pacientes se detectan 11 días después de haber adquirido la enfermedad. Es un periodo bastante corto. Inclusive hay otras técnicas que tienen que ver con la detección directamente de los ácidos nucleicos del virus, que el periodo de ventana es súper, pero más corto, de 5 días, pero no todos los bancos de sangre lo tienen. Aquí en Panamá sí tenemos entonces esa detección por ácidos nucleicos y el periodo se acorta muchísimo más. ¿Alguna otra consulta? Bueno, chicos, este sería entonces la clase de hoy. Yo les pongo ya ustedes saben que les pongo los fundamentos, lo más concreto que existe de cada técnica, para que tengan entonces el conocimiento de eso. De ese fundamento, cuando ustedes lean los insertos, todo lo demás que viene adornado en el inserto es importante, pero siempre es sumamente que ustedes siempre deben aprenderse y nunca se les debe olvidar son este tipo de fundamentos, porque entonces tú sabes, sabiendo cómo se realiza el procedimiento, lo que está ocurriendo en cada parte del proceso, se puede aplicar a muchos otros analitos y todo funciona de la misma forma prácticamente. Bueno, chicos, entonces sí nos vemos el... Profe. dígame. Es que la clase pasada a mí se me había ido el internet y no le pude presentar. Joxan, sí. Lo del taller. Ve, y tú, yo te dije el virus que te tocaba. Sí, era la prueba de embarazo. La prueba de embarazo. Aquí está Alexandra, a ver. No está. Bueno, yo me quedo con Joxan, pues, y ustedes, si quieren, se pueden retirar y nos veríamos entonces ya respectivamente, entonces, cada uno en los días que nos toca, ¿verdad? Sí, profe. Ok, pues chicos, nos vemos. Espérate, Joxan. No sé. Chao. Hasta luego. Chao, Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Ajá, dale, ahora sí. Que te voy a calificar por ahí mismo. Ay, ahí está Alexandra. Yo voy a acompañar a Joxan. Ajá, ese sí, acompáñalo, dale. Apoyo moral. Sí, apoyo moral. Dale, Joxan. Bueno, a mí me tocó lo que era la prueba del embarazo. En esta prueba lo que se va a detectar es la